El corazón delator. El corazón delator, título original The Telltale Heart, es un cuento del escritor y crítico literario estadounidense Edgar Allan Poe, reconocido como uno de los maestros universales del relato breve por sus cuentos de terror. The Telltale Heart se clasifica en la narrativa gótica, publicado por primera vez en el periódico literario The Pioneer en enero de 1843. Sabemos que la intención principal de Poe es causar una sensación de intriga y nerviosismo, pero ¿cómo lo hace? Yo puedo contestarte eso. El corazón delator es un relato escrito en primera persona, en el cual el narrador es el personaje protagonista, que nos cuenta detalladamente cómo cometió su crimen. En este cuento, Edgar decide crear lazos entre los personajes, por así decirlo, y para explicarlo mejor, relacionarlos de alguna manera. Conforme leemos las intenciones del personaje principal, cuesta creer que se atreverá a realizar su cometido. Atentar contra la vida de su vecino. Exacto. De esta manera, Poe apuesta a que el lector se sienta nervioso e incómodo. Entonces, ¿por qué al leer el personaje principal consigue que el lector se inquiete? Es sencillo. Sabemos que nuestro personaje se convencía a sí mismo de no estar loco, cuando sus acciones demostraban todo lo contrario. Esto produce confusión e incertidumbre, y asimismo la necesidad de saber qué va a pasar. Poe se aprovecha de esto para soltar la información poco a poco y detonar al final de la historia. ¡Wow! Eso es muy interesante. Pero no olvides el lado siniestro. ¿Lado siniestro? Te explico. El lado siniestro coloca al sujeto, en este caso a un personaje, en una situación que se escapa del control o de las posibilidades de explicarlo mediante la lógica social. No entiendo. Aún no termino. Dentro del cuento, el lado siniestro se hace presente cuando nuestro personaje principal se siente presionado a confesar su crimen por escuchar el corazón de su vecino latir a gran volumen, cuando claramente es imposible. Ah, ya lo entiendo. Pero, ¿eso tiene que ver con el lenguaje? No precisamente, ya que el lenguaje se encarga de hacer énfasis en lo que dice un personaje o conocer sus características físicas. En el caso de esta historia, no sabemos nada de dicho personaje, solo que quiere cometer un crimen. Después están los símbolos. Oh, yo lo sé. Déjame explicarlo. Muy bien. Los símbolos dentro de esta historia son la mención de una casa vieja con tablones de madera y el ojo del anciano, el cual, según el protagonista, era como ver el de un cuervo. Estos puntos son clave dentro del cuento, pues se mencionan en más de una ocasión. Pero, ¿sabes qué es lo más curioso de todo? No, ¿qué es? Pues que el personaje principal acude a otros, en este caso al lector, para corroborar su historia y lograr que sea creíble. Es verdad, pero no te olvides de dos puntos muy importantes: ¿Cuáles? la moraleja y la ruptura de la realidad. Pero esta historia no tiene moraleja, ¿o sí? Como tal, no tiene una moraleja, pero sí cuenta con un presagio. Es verdad, esto ocurre la noche del asesinato. Él escuchaba el corazón del viejo. ¿Quién diría que este sería su delator? Pero, ¿a qué te refieres con la ruptura de la realidad? Como su nombre lo dice, es un hecho que interrumpe una escena o una acción que sería normal para nosotros los seres humanos. En el cuento, esta ruptura ocurre cuando el asesino escuchaba retumbar el corazón de su vecino tan fuerte que lo obliga a confesar. Vaya, eso sí suena interesante. Pero dime, ¿qué opinas de la historia? La historia es simplemente magnífica. Desde el inicio del cuento, Edgar logra atraparte con la trama tan curiosa y al mismo tiempo interesante. Yo esperaba algo de romance debido al nombre del cuento, mas sin embargo me atrevo a decir que superó completamente mis expectativas. Comparto el sentimiento. Yo también pensé que era una historia de amor, pero terminó siendo un cuento muy interesante y siniestro. No me queda más que recomendarlo mucho a todos los lectores. Estoy segura de que les gustará.